Más de uno Puertollano, con Roberto García Minguillán. Son las 13 horas 13 minutos y aquí seguimos en riguroso directo en Onda Cero Puertollano y en IMAX Televisión. Estamos en una nueva sección, en este caso Filatelia, aunque es cierto que reanudamos la misma después de 2 meses sin pasarse por aquí, pero de nuevo tenemos y contamos con la presencia de don Ramón Díaz Gil, que bueno, pues en esta sección muy interesante que se llama Filatelia vamos a contar, porque mucha gente se preguntará, bueno, en sí ¿qué significa filatelia? Pues filatelia es la afición a coleccionar y clasificar sellos, sobres y otros documentos postales, y también, bueno, pues lo que hace es estudiar pues todo tipo de todo lo que a postales se refiere y a su historia. Y la verdad que es muy interesante. Antes, fuera de micrófono, hemos tenido la oportunidad de hablar, de dialogar un poquito, y me ha contado, la verdad, que cosas que me han llamado muchísimo la atención. Por tanto, Ramón, la verdad que uno nunca termina de aprender cosas nuevas, ¿verdad? Pues sí, buenos días ante todo. Buenos días. Roberto y compañía. Y efectivamente es así, todos los días se aprende algo. Y esto de la filatelia, aunque sí que es conocido, ha tenido más auge en los años 80-90. Más que ahora, ¿verdad? Más que ahora, sí. Aunque, por supuesto que hay muchísimos miles y millones en todo el mundo, y en España, pues no lo sé, pero probablemente estaremos alrededor del 1,5 millones, 2 millones coleccionistas de sellos o filatélicos. Usted en concreto es de aquí de Puertollano. Yo soy nacido y criado en Puertollano, prácticamente por temas de trabajo he salido, pero poco tiempo. Y hablando de, claro, la filatelia en Puertollano, pues yo es que empecé muy jovencillo a coleccionar sellos, en donde iba a buscarlo o cambiarlos a la casa de baños. Claro, estoy hablando de los años 60-65, cuando los filatélicos de Puertollano, que había muchos y algunos muy importantes, pues allí tenían su mesita en donde íbamos los chavales a que nos dieran y a cambiar. Por aquel entonces, evidentemente, lo que promulgaba era el sello usado. ¿Por qué? Porque es que en aquella época, pues la verdad, el dinero hacía falta en todos los sitios y no sobraba ninguno. Entonces, claro, después eso se ha cambiado porque el valor digamos, económico mayor pasó a ser de los sellos nuevos. Dicho esto, ¿cómo le vino esa afición, Ramón? Bueno, pues yo era muy aficionado desde más chiquito todavía a las postales y demás, y entonces me escribía con gente pues prácticamente de todo el mundo. Yo mandaba postales españolas y a mí me mandaban postales de fuera. Como las postales traían sellos o venían en sobre, pues ahí empezó mi iniciativa para decir, bueno, ¿y por qué no sellos? Luego también tenía en el exterior, concretamente hasta en Rusia tenía familia, y entonces ya estoy hablando de los años 40 y pico, luego ya en los años 60, pues como nos escribíamos, esos sobres con sellos, pues los guardaba y forman parte también, claro, de la colección, con cierta, digamos, nostalgia. Si te parece, Ramón, vamos a hacer un repaso detallado de lo que se habló en la última entrevista hace 2 meses, donde bueno, pues se hablaba pues del producto del sello, las calificaciones de autenticidad de los mismos, el material filatélico, y creo que hasta el año 75 más o menos, pues el papel, o mejor dicho, las mujeres que se reflejaron en los sellos en España. Sí. Vamos a pues podemos hacer, todo, sí, podemos hacer un poco de resumen. Entonces, pues por ejemplo, podemos hablar de productos de los sellos y correos. Pues en los sellos empieza el primer sello en España en 1850 con la reina Isabel II. En España. En España. A partir, después comentaré alguna anécdota más. ¿Cómo empiezan esos sellos? Esos sellos pues se hacían pues como fotocopias o pinturas plasmadas, y eran en bloques de pues 25, 50, 100 sellos últimamente,
y se cortaban con tijera. O sea, estos se llamaban sellos sin dentar y fundamentalmente obedecían hasta el primer centenario, 1850, el primer sello sin dentar, hasta 1865, que empiezan a haber dentados. En el 65 hasta el día 23, pues ya prácticamente todos son dentados, excepto algún tema especial que saca también Correos, que se llama, digamos que, hojitas especiales, en donde, pues, aunque luego sale el sello, pero sale pues una sin dentar, por ejemplo. Pero vamos, ese como valor de sello para carta, digamos que la hojita no la tenía, ese tipo de hoja. Sí hay otro tipo de hojita a bloque, en donde es un sello, conmemora de qué y por qué o de dónde viene, y que también, pues si se quita de ahí, porque ocupe menos, no por otra cosa, pues también forma parte. ¿Qué tipos de sellos podemos decir que tenemos en correo a nivel nacional o hemos tenido? Pues los sellos sin dentar, los sellos dentados, luego tenemos hojitas bloque, las pruebas oficiales. ¿Hojitas bloque? ¿Cómo son hojitas bloque? Las hojitas bloque, concretamente, mirad, esto es una hojita bloque de alguien conocido. De Raúl, por ejemplo. Porque en ese momento se sacó Raúl, se sacó en ciclismo también, y digamos que esta hojita bloque, lo que os decía, el sello es esto redondito que se ve ahí, en este caso, porque fue así como se diseñó. El sello es este. Esto. La hojita bloque además, que colecciona es toda la hojita. En forma, vamos a levantarlo, que lo vea, eso es. En forma, por ejemplo, de balón, claro está. Estamos hablando de un... En este caso. De un jugador de fútbol, pues lógicamente. Esta hojita bloque también las hay conmemorativas de otro tipo, y por ejemplo, esta es hablando de los mapas de España en cuanto a las autonomías y demás. Esto también es hojita bloque, vamos a avanzar un poquito más. Y son, como veis, 6 sellos. Esto también entra parte de esa colección que llamamos filatelia. Además, al igual que se ha hecho, Ramón, hemos dicho de jugadores de fútbol, de todo tipo de artes, incluso, por ejemplo, nos contamos también del tema taurino, de todo. Bueno, se ha plasmado. Esto, al decir que la filatelia es algo más que el coleccionismo, aunque todos los coleccionismos llevan consigo el porqué, de dónde y qué es lo que es, en sellos es igual. En sellos de cualquier tema, de hecho, hay coleccionistas que solamente coleccionan temas. Quien se dedica a deportes, quien se dedica a locomoción, a cualquier arte escénica, quien se dedica a fauna, a flora, pues hay colecciones específicas de eso. El patrimonio también de España. Claro. Ahora, en general, todo lo que sale en el correo español y dedicado a sellos y a la forma de enviar pues un escrito de una zona a otra, no importa de qué zona en el mundo, siempre hay algo que nos dice y nos orienta y nos enseña. Yo muchas veces digo, y aquí también lo he comentado, que el hecho de coleccionar sellos lleva consigo pues como una enciclopedia abierta. ¿Por qué? Ahora os enseñaré. Porque de cualquier tema que cojamos, arquitectura, flora, fauna, deportes, pintura, de hecho, seguramente habrá muchos filatélicos que coincidan conmigo en que no conocerían todo lo que conocen de pintura si no hubieran empezado a coleccionar desde los Goya, Murillo, Velázquez, Sorolla, a los López y los Rubén más contemporáneos. Y entonces, claro, pues lo que hablamos de esto y de todo esto se conforma la colección o el coleccionismo en la filatelia. ¿Qué valor tienen los sellos? Porque eso es importante. Pues, hombre, lógicamente lo que tiene ya colección, mira, el valor sentimental, eso no tiene precio. Pero vamos a ponerle precio también a lo que hemos mirad, coleccionado. Venga, vamos a ver. Os voy a enseñar.
Este es uno de los primeros sellos que salió en España. Como veis, Al revés. es, Está bien. ¿Cómo está? Un momentito. Ahí, eso es. como eso veis, es sin dentar. Mirad, seguimos de la ibérico en España, que siguen sin dentar. Aquí no solamente se hace y sale, en este caso que fue Sevilla, sino también pues todos los países hispanoamericanos que tienen algo que ver o relacionado con España. Mirad, esta es dentro de las pruebas oficiales, esta es la primera y segunda, sale de esa forma, y esta es la tercera. Este sale en 1980. Ese es muy curioso. Este es curioso. Como veis, es Spamer, que es la exposición filatélica de Europa, y que todos los Spamer, y todos los años hay Filna, que es la exposición filatélica nacional, pero también llega a ser de Europa o del mundo. O del mundo. Dentro de los sellos, como os decía, ya empiezan a ver los dentados. Estos son de 1927, 1930. De 1927. Y 1930, antes de la República. Pero no me ha contestado la pregunta. ¿El valor que tiene? Bien, ahora os digo. Más sellos. Homenajes filatélicos nació en el 2014 y salen este otro tipo de curiosidades o homenajes a alguien. En este caso fue, como veis, al príncipe que fue rey. Por ejemplo, esto es de Madrid, y como estos, pues la reina y el Mingote, Cela y muchísima gente. Como anécdota que dices, o como curiosidad, ¿y qué valor tienen en este momento? Estamos ¿O cuáles son, saber cuánto cuáles son los más caros? Eso es lo más caro. Por ejemplo, lo que usted ha traído aquí. Bueno, aquí estos son baratillos, no voy a decir... Pero baratillos, ¿qué precio hablamos? Bueno, podemos hablar de los homenajes filatélicos, podemos hablar entre 15 y 25 euros. Y los sellos... Y los sellos, estos digamos que, claro, luego depende el número de series que se hayan hecho. ¿Qué ha pasado a partir de cuando empieza, pues fundamentalmente, el periodo del Estado español, cuando empieza Franco, cuando empiezan los reyes, que cuando está en pleno apogeo en la filatelia? Pues que de cada sello, de cada serie, pues hacen 2 millones, 3 millones de sellos. ¿Qué pasa? Pues evidentemente, para colección, como la demanda es poca comparado con el número tan enorme que se fabrica, ese valor que va a pasar, que va a costar poco. Vale, Vengo a decir esto por cuanto luego ahora contaré cuál es el sello o cuáles son los sellos más caros de España, por qué costaban o cuál es lo que costaban más en aquel momento, desde 1850, que sale el primer sello. Evidentemente, los más caros. ¿Qué eran caros en aquel momento? Pues 12 cuartos, o 2 reales, o 4 reales. ¿Por qué? Porque el normal era 4 cuartos o 1 cuarto, y después va aumentando. En aquel momento es igual que ahora. Y si decimos cuántos sellos, las 1000 pesetas que ahora son 6 euros, o incluso hasta 8 euros que puede costar un sello o una hojita bloque para ponerla en un sobre o en un paquete de correos. Pues evidentemente, cuando es para un paquete, porque una carta normal vale 0,70, 0,73, claro, con lo que es muy poco. Pero a tu pregunta te digo, el sello más caro en España es el número 8. Este es de 2 reales, es un rojo anaranjado y vale nuevo 25.000 euros. Casi nada. En usado 14.500. El segundo sello más caro de España es el número 14, que es de 2 reales, un naranja pálido, que vale 21.500 euros en nuevo y 14.700 en usado.
El tercero más caro, pues es el número 23, que vale, es en bronce y vale 20.000 euros y 10.000 en usado. Y el número 4, número 32, que vale 17.500, y estamos hablando de 2 cuartos. Claro, pues esto es lo que había en aquel momento. ¿Y el primer sello en el mundo? Pues os digo, el primer sello, que es en este momento es el más caro del mundo, pues como la palabra indica. ¿Por qué? Porque fue el primer sello que salió en el mundo. Este era un penique negro, que es el penny black, que es de la reina Victoria, Inglaterra, que sale antes que el español que sale con la reina Isabel II en 1850. Este, el de la reina Victoria, sale el 1 de junio de 1840, o sea, todavía 10 años antes sale el sello. Pero hay curiosidades también, porque, por ejemplo, en España, el primer sello es este de la reina de Isabel II, que graciosamente de 6 cuartos no es el más caro. Como hemos visto, el más caro es el número 13. ¿Por qué? Hombre, también por las vicisitudes que pasa después, como la guerra, como incendios, que entonces pues de unos quedan más que de otras, y los que más valen son de los que menos quedan. Pero otra cosa curiosa, que a algunos se sorprenderá, el primer sello que sale la mujer en Estados Unidos, pues ¿sabéis quién fue? Pues ni más ni menos que fue la reina Isabel la Católica de España. ¿Y por qué? Pues fue en honor, y no voy a decir en agradecimiento, porque quien lo hizo en el 1800, pues sabría por qué. Pero fue como digamos que, conmemoración, y porque entonces lo que se llevaba era lo español en Hispanoamérica, después del 1400, descubrimiento de América, de Colón y todos los que llegaron después, para los sellos, ¿no? Y entonces, graciosamente, Estados Unidos, el primer sello de la mujer lo dedica a la reina Isabel II de España. Pues alguna cosita más rápida, que nos tenemos que marchar. Bueno, Ramón, pues sí, mirad. ya para despedirnos. Los sellos se coleccionan ya en hojas de este tipo, que por eso decía que es una enciclopedia, porque ya todos, aparte del sello, y como veis, se ponen en estuches, tiene su historia abajo de dónde y cómo se produce el sello. Entonces, en cómo se pone, pues no se deben poner como antes, que luego se deterioraban, pegados de tal forma, no. Lo suyo es pegado ya, puestos en estuches, en donde se meten, como veis, aquí hay pruebas, que pueden ser individualmente y de todos los tipos, desde cuadrados, rectangulares, verticales, horizontales, triangulares. De diferente forma. Y luego también, pues dependiendo, en más ancho o más largo, hay tiras que las corta cada uno a la medida de la plaquita o lo que vaya a poner. Entonces, otro día seguiremos con esto, y bueno, pues hasta cuando vosotros queráis. Y es más, desde aquí sí que me brindo a los coleccionistas de sellos, a los que están empezando, a los chavales que, aunque no estén coleccionando, los animo a que coleccionen, y desde aquí sí me comprometo en facilitarle tanto álbumes con hojas de sellos. Yo diría que a partir de 1975, con la llegada del rey Juan Carlos, a partir de ahí sería un momento oportuno para los que no están, que se animen. Y desde luego, sí estoy dispuesto, de los repetidos que tengo yo y gente que conozco, y de filatelias que se están brindando a colaborar en Puerto Llano para animar a estos señores y a regalarle sellos para que se vayan animando y vayan formando sus colecciones. El más antiguo, es decir, el más costoso, va a ser difícil de conseguir. Ese va a ser difícil, porque ese no lo tengo ni siquiera yo. Bueno, pues Ramón, muchísimas gracias. Un placer, como siempre. Pues muy bien, muchas gracias a vosotros.